Sí, señor. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, señor, soy un perrillo, pero estoy debajo de la mesa. Aquí tengo el derecho. Aquí sí estoy calificada. Reclamo mi derecho, señor. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida, estamos considerando el libro de Ruth. Y en este segundo mensaje, veremos que como pecadores podemos ejercer nuestro derecho a la salvación delante del Dios justo y amoroso. El libro de Ruth es como un deleite especial. Es la dulce historia de amor de una muchacha con un trasfondo oscuro, pero que por la misericordia de Jehová y por su propia decisión firme, encontró la manera de unirse a Dios, a su pueblo y a su mover en la tierra. Y en ese proceso, Ruth encontró a un esposo y proveedor maravilloso. Pero más allá de las historias, el libro de Ruth nos muestra mucho respecto a nosotros mismos y a la salvación completa que Dios nos ha provisto. Igualmente, nos muestra la elección que nosotros mismos podemos tomar para recibir lo que Dios nos ofrece y para tener acceso a la rica herencia de la cual Dios desea que todos sus hijos participen. Pues bien, hoy hablaremos acerca de este tema en este mensaje que hemos titulado Ruth ejerce su derecho. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar este tema tan especial. Saludos, Eric. Gracias por invitarme. Me alegra regresar al programa. Pienso que necesitamos recibir esta luz para poder ver el verdadero significado de la historia, ya que Ruth es una tipología de nosotros mismos. Así es, Eric. Los que no escucharon el mensaje anterior quizás no conozcan la historia por completo. Además, es muy fácil dar por sentado que la entendemos, pero en realidad debemos concentrarnos en los significados intrínsecos de esta historia. Ruth era de la tierra de Moab y los moabitas eran rechazados por el pueblo de Israel. Los moabitas eran descendientes de la relación incestuosa que Lot tuvo con una de sus hijas. Por tanto, los moabitas no eran tolerados por Dios. Fueron expulsados de la buena tierra y fueron despreciados y menospreciados por el pueblo de Israel. Ahora, por causa de una hambruna que sobrevino, un israelita decidió irse a buscar mejores horizontes en Moab, pero murió en el proceso junto con sus 2 hijos. No obstante, su esposa sobrevivió junto con sus 2 nueras moabitas, una de las cuales era Ruth. Noemí, la esposa del israelita que había abandonado la buena tierra, decidió que después de la muerte de su esposo y sus hijos, debía regresar a su pueblo en Judá. Y una de sus nueras, Ruth, quien amaba a Noemí, decidió regresar junto con ella. Al final del capítulo 1, Ruth dice cosas maravillosas. Escuchen lo que le dijo a Noemí en los versículos 16 al 19. No me ruegues que te abandone y que deje de seguirte, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y donde quiera que tú habitas, habitaré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, e incluso me añada, si no, es solo la muerte lo que hará separación entre tú y yo.
al ver Noemí que Ruth estaba resuelta a ir con ella, dejó de hablarle al respecto. Anduvieron pues ambas hasta llegar a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían las mujeres: ¿no es esta Noemí? Pues bien, aquí podemos ver la firme determinación de Ruth, que fue decisiva para su futuro, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Ruth se había casado con uno de los hijos de Noemí, uniéndose a Israel por medio de este matrimonio. Pero luego tuvo que confrontarse con una decisión. ¿Debería quedarse en la tierra de Moab, la tierra de sus padres y su cultura? ¿O debería acompañar a su suegra de regreso a la tierra de Canaán? Como usted acaba de decir, Ruth tomó la firme decisión de que no se apartaría de Noemí, sino que iría con ella todo el tiempo a donde quiera que ella fuese. Esta es una historia maravillosa. Así es, y esto nos habla de nuestra propia historia y las decisiones que tomamos en nuestro andar cotidiano para experimentar, poseer y disfrutar a Cristo. Bien, con esta lectura bíblica y esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Ruth. Adelante. En el capítulo 1, Ruth did make a choice, Ruth tomó una decisión, a kind of a definite choice. una decisión definida. ¿Ven? Elimelech se había casado con Noemí, pero al salir de la buena tierra, él murió y ella quedó viuda. Y porque se había casado con un israelita, Ruth, su nuera, tenía dos opciones: permanecer en Moab, que era su tierra, o regresar a Israel con su suegra. Hablando de forma natural, nadie se hubiera ido a Israel. Todos hubieran decidido quedarse en su propia tierra. Pero la joven Ruth escogió irse con su suegra a la Tierra Santa. ¿Por qué Ruth tomó tal decisión? Yo no creo que haya hecho esto solo porque amaba mucho a Noemí, sino debido a que se casó con el hijo de ella y también por su relación con su suegro, con su cuñado, con la suegra misma, con el resto de la familia. No hay duda que ella había escuchado hablar mucho acerca de Israel. ¿No creen ustedes esto? Yo sí creo que Ruth había oído mucho de Dios, de la promesa de Dios, de la buena tierra. Ella oyó las buenas nuevas, y estas fueron suficientes para que ella tomara esa decisión. Y sí, lo hizo, tomó la decisión, y fue una maravillosa elección. Efectivamente, decidió irse con su suegra a la buena tierra. Eric, creo que el segmento anterior nos ha traído mucha luz. Ruth tomó la firme decisión de ir con su suegra Noemí a la buena tierra, no solo debido a su afecto natural por ella, sino basado en lo que Ruth había visto y escuchado acerca de Dios, que no es otra cosa que la promesa de Dios y la buena tierra. Mediante la relación con sus suegros, su cuñado y su esposo, Ruth había aprendido acerca de Dios y su propósito. Esto me recuerda del versículo en Romanos 10:14 que dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? Esto nos indica que la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo. Ciertamente, todos nosotros creímos basados en lo que oímos de Cristo. ¿No es así? Por supuesto que sí, Víctor. Si no hubiéramos escuchado las buenas nuevas del Evangelio,
jamás habríamos recibido la fe que nos hizo creer en Cristo. De hecho, al tomar Ruth la decisión, ella estaba ejercitando su fe basada en lo que había escuchado de boca de su suegra, de su suegro, de su esposo y de su cuñado, quienes eran israelitas. Sin duda, ellos le hablaron acerca de lo buena que era la tierra de Israel y cuán bueno era el Dios de Israel, junto con sus promesas. Después que murió su esposo, Ruth no tenía medios de subsistencia. Por tanto, ella tuvo que tomar una decisión muy importante con respecto a su futuro. Ruth escogió unirse a Dios, a su pueblo y a la buena tierra de Canaán, basándose en la predicación que escuchó de sus familiares. Pues bien, la alternativa que escogió Ruth se relacionaba con su futuro y también con su participación en el gran mover de la economía de Dios. Así es, Eric. Además, Noemí y Ruth no regresaron de una manera general, sino que regresaron a un lugar específico de la buena tierra, a Belén. Y como veremos en el capítulo 2, este lugar era muy importante para el mover de Dios. Bueno, en los versículos 1 al 3 del capítulo 2 de Ruth, leemos lo siguiente. Noemí tenía un pariente de su marido, hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, y su nombre era Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: «Permíteme ir al campo y recoger espigas detrás de aquel ante cuyos ojos halle favor». Y ella le respondió: «Ve, hija mía». Fue pues, y al llegar, espigó en el campo tras los segadores. Y aconteció que espigó en la parte del campo que pertenecía a Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Así pues, en estos versículos vemos que Noemí regresó a la parcela de tierra del pariente de su marido y que Ruth tomó la decisión de ir a espigar en ese campo. Con estos versículos, escuchemos de nuevo a Windesley en otro interesante segmento del estudio vida de Ruth. Adelante. In chapter 2, En el capítulo 2 we see here Ruth vemos cómo Ruth ejerce su derecho al regresar al lugar apropiado y en el tiempo apropiado. ¿Qué tiempo era ese? Era el tiempo de la cosecha y al comienzo de la cosecha. En ese entonces Booz tenía dos tipos de cosecha: la cosecha de la cebada y la cosecha de trigo. Así que cuando Ruth regresó a la buena tierra, se estaba llevando a cabo una cosecha que mostraba las riquezas de la buena tierra. Y esto confirmó lo que había oído de la buena tierra. Y no solo eso, sino que Noemí y Ruth no solo regresaron a la buena tierra, sino que regresaron a Belén. En Belén había un hombre muy rico, que era más rico que la mayoría de los habitantes de Israel. Y ese hombre era Booz. Eso fue soberano de Dios. Dios había preparado un hombre rico y que además era pariente. Así que un día Ruth le dijo a su suegra que iba a espigar, o sea, que iba a cosechar lo que quedaba de la cosecha en el campo. Y existía tal ordenanza en la ley que Dios había entregado por medio de Moisés. Dios les decía que daría una rica cosecha con esta condición: que al cegar la mies de la tierra, el pueblo de Israel debía dejar sin cosechar los rincones y no podía repasar el campo, o sea, cosecharlo de nuevo, para dejar algo para el pobre y el peregrino. ¿Cuánto espacio del rincón se debía dejar? Eso dependía de ustedes. Si tienen fe en mí, quien les dio la buena tierra, cuando coseches tu tierra, no te olvides de los pobres de entre mi pueblo. Y no solo los pobres,
sino también los peregrinos, los huérfanos y las viudas. Este es el Dios de Israel, y este es nuestro Dios hoy en día. Soberanamente Dios preparó de antemano todas estas cosas, el lugar apropiado, el tiempo apropiado y la persona apropiada. Fue muy soberano de Dios que Ruth fue al campo de Booz. Eric, el segmento anterior nos ha traído mucha luz. Aquí podemos ver una gran cantidad de tipologías que nos muestran diferentes aspectos de Cristo. Pero lo más que me llama la atención es que todo este asunto no solo se trató de la decisión de Noemí o Ruth, sino del arreglo soberano de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Cuando Noemí y Ruth regresaron a la buena tierra, ellas regresaron específicamente a Belén. Esto no sucedió por casualidad, sino por el arreglo soberano de Dios. En dicha ciudad vivía un hombre rico llamado Booz, quien era pariente de Noemí. Este es un punto muy crucial, porque el resto de la historia depende de este pariente, quien ejerció su obligación de redimir la herencia perdida de Ruth y casarse con ella. Booz, siendo una persona maravillosa que amaba a Jehová y obedecía sus mandamientos, tenía la práctica de obedecer la ordenanza de la ley dada por Dios mediante Moisés con respecto a la siega. En ese proceso, Booz encontró una esposa maravillosa, Ruth, quien cuidó de él, y al mismo tiempo Dios llevó a cabo el deseo de su corazón. Al traer a Ruth a la tierra de Israel, Dios estaba buscando obtener los ancestros apropiados y la genealogía apropiada para traer a Jesús a la tierra. Ruth era el vaso escogido. Por tanto, bajo la soberanía de Dios, ella debía regresar a Belén, debía conocer a Booz y casarse con él. Aunque Ruth tomó la firme decisión de regresar, Dios había preparado todo el entorno de antemano a fin de satisfacer la necesidad de ella y la suya propia. Dios preparó soberanamente el lugar apropiado, el tiempo apropiado y la persona apropiada para poder cumplir su propósito. Gracias, Eric. Ruth necesitaba el sustento y el descanso que le serían provistos por Booz, y necesitaba recuperar la herencia que se había perdido por la muerte de su suegro y su marido. Además, finalmente, necesitaba tener descendencia para continuar con la genealogía que traería a Jesús a la tierra. En esta historia encajan perfectamente todas estas cosas, porque hubo unas personas que decidieron alinearse con Dios, con su pueblo y con su mover, lo cual produjo que las bendiciones del cielo se abrieran para proveerles todo lo que necesitaban. ¿Verdad? Por supuesto que sí, Víctor. Y este es en realidad un cuadro de nuestra salvación. Ruth es una tipología del típico pecador que cree en el Señor Jesús y es traído de regreso a su herencia en la buena tierra. Cuando Dios nos salvó, Él satisfizo todas nuestras necesidades. Éramos personas pobres, carentes del suministro de vida. Éramos como viudas carentes de un marido. Y éramos como los moabitas extranjeros, que no teníamos una herencia entre el pueblo de Dios. Dios satisfizo todas nuestras necesidades cuando creímos en el Señor Jesús. Sin embargo, cuando Dios nos salvó en Cristo, no solo satisfizo nuestras necesidades, sino también la de Él mismo. Dios necesita una manera de llevar a cabo su economía, y nos salvó no solo para nuestro propio beneficio, sino para el cumplimiento de su plan eterno. Gracias, Eric. Winnesley mencionó la ordenanza de la ley dada por Dios que permitió que Ruth fuera al campo de Booz para espigar y buscar su sustento. Al respecto,
En Levítico 23:22 dice así: Y cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segarás completamente los rincones de tu campo, ni espigarás la rebusca de tu mies, la dejarás para el pobre y para el peregrino. En el libro de Deuteronomio dice algo muy similar, pero añade a los huérfanos y las viudas, quienes también estaban capacitados para recoger lo que quedaba de la cosecha en los rincones del campo. Ruth ciertamente era pobre, era viuda y era una peregrina, por lo que estaba calificada para espigar en el campo de Booz. Bien, regresemos a Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión de este mensaje del estudio Vida de Ruth. There was an ordinance Existía una ordenanza to exclude all the Moabites. que excluía a todos los moabitas. She was a Ruth era una moabita, pero se había hecho una peregrina y también era viuda y era pobre, por lo que estaba calificada de manera triple para heredar lo que Dios había dado a su pueblo, como se menciona en Levítico y en Deuteronomio. Les digo, esta es una ordenanza muy detallada en la ley de Moisés. Ruth estaba recogiendo en el campo de Booz, pero Ruth tenía el pleno derecho. Ella no estaba mendigando por esto, sino que ejerció su derecho. En Mateo 15 se narra la historia de una mujer cananea que se le acercó al Señor y le dijo: «Ten misericordia de mí, Señor, hijo de David». Por ser una mujer gentil, no era correcto que lo llamara hijo de David. Entonces el Señor fue muy franco y le dijo que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, le decía: tú eres gentil, tú no tienes derecho al hijo de David. ¿Ven esto? Pero la mujer cananea cambió y le contestó: sí, Señor. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor, soy un perrillo, pero estoy debajo de la mesa. Aquí tengo el derecho. Aquí sí estoy calificada. Reclamo mi derecho, Señor. Muchas veces, al leer la historia de Ruth, siempre me acuerdo de este relato de la mujer cananea. Sin duda, Ruth es un libro maravilloso que nos muestra el camino, nos muestra la posición, nos muestra la calificación y el derecho de participar de Cristo. Todos estamos calificados, todos tenemos la posición. No tenemos que mendigar. Si usted es un pecador, no tiene que rogarle a Dios que lo salve. Solamente debe reclamar su derecho y decir: Dios, tú debes salvarme. Vengo a reclamar la salvación para mí. No tiene que rogarle a Dios, tiene que reclamarle a Dios. Dios, tú eres el Dios justo, tú eres el Dios amoroso, tú eres el creador del universo. Tú tienes que salvarme. Gracias. Eric, qué tremendo segmento. No sé qué más decir. Desde este punto de vista, los pecadores solo deben ejercer su derecho a la salvación delante del Dios justo y amoroso. En otras palabras, ellos deben exigir su derecho. ¿Qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión al respecto? Lo que usted dice es verdad, pero no muchas personas se atreverían a acercarse a Dios de esa manera. Sin embargo, Ruth no mendigó, sino que ejerció el derecho que Dios mismo había dado en la ley de Moisés para personas iguales a ella, pobres, viudas y peregrinos. Como pecadores, nosotros también encajamos en estas tres categorías cuando decidimos tomar la decisión de disfrutar a Cristo. ¿Será que tenemos que rogarle a Dios para que nos dé a Cristo como la buena tierra para nuestro disfrute?
según la palabra de Dios, no tenemos necesidad de hacer eso, sino que podemos reclamar nuestro derecho en Cristo para recibir la salvación. Podemos ir delante de Dios y decirle: tú eres el Dios justo, por tanto no necesito rogarte para que me salves. En Cristo, tú tienes que salvarme. Esto es maravilloso. Yo creo que si un pecador ora de esta manera, Dios bailará de lo contento, porque este pecador habrá tomado la palabra de Dios, que se basa en su amor y su justicia en Cristo. Gloria al Señor por esta palabra tan animante. En el estudio vida de Romanos, Winnesley dice de manera clara que si Dios no nos salva, Él sería injusto de su parte. Dios jamás redarguirá a nadie por actuar de esta manera. De hecho, esto glorifica a Dios. Él necesita personas que reclamen por fe lo que les corresponde por derecho. ¡Aleluya! Eric, quisiera seguir hablando un poco más de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Gracias. Ha sido un gozo participar en este mensaje. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.